Saludos. Vamos a abordar a continuación la parte correspondiente a amplificadores no inversores. Se les llama amplificadores no inversores porque no invierten la señal, es decir, que la señal de salida va a estar en fase con la de entrada. O sea, cuando yo meta un semiciclo positivo, una tensión positiva en VI, voy a tener una tensión positiva en VO, al contrario de lo que ocurría con los amplificadores inversores. La configuración elemental consiste en meter la tensión de entrada por el terminal no inversor, es decir, por el marcado con positivo, y hacer la realimentación desde la salida a la entrada al terminal marcado como inversor, y en este caso se hace a través de un divisor de tensión. Vamos a tener en cuenta un par de detalles que ya hemos comentado anteriormente, es decir, respecto a las características de este circuito, tenemos que determinar que, como se puede ver, el único elemento con que nos encontramos a la entrada de la señal es la entrada del operacional, con lo cual quiere decir que la impedancia de entrada va a ser por lo menos la del operacional. Nos damos cuenta que la corriente que pueda entrar por aquí solamente es la que entra al operacional, con lo cual llegamos a la conclusión de que la impedancia de entrada del circuito es aproximadamente mayor o igual que la impedancia del propio operacional. Por otro lado, nos encontramos con que la fórmula que me indica el valor de la ganancia es esta que se indica aquí, es decir, que la ganancia de tensión es igual a 1 más R2 entre R1. ¿Eso cómo? ¿Por qué? Teniendo en cuenta las consideraciones que hemos comentado anteriormente, que las vamos a repasar ahora, es lógico y fácil de deducir. Para empezar, acabamos de comentar que como la corriente de entrada es la que viene por aquí. La corriente que viene por aquí, como hemos quedado que esta impedancia de entrada es muy elevada, prácticamente infinita, vamos a decir que la corriente de entrada es prácticamente cero. Por otro lado, la corriente de entrada o de salida, la corriente por esta otra línea también es prácticamente cero, porque la impedancia de entrada del operacional también es muy grande, en teoría o idealmente infinito. Con lo cual ya partimos de esa primera base, con lo cual la corriente que va a circular por aquí va a ser cero. Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, la diferencia de potencial entre las dos entradas, la invertida y la no invertida, es prácticamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo meto aquí VI y la caída de tensión entre este punto y este es cero, en este punto voy a tener yo una caída de tensión de VI más cero, o sea, VI. Es decir, si continúo el circuito, veo que la tensión entre estos dos puntos va a ser la VI, es decir, la tensión de entrada. La tensión de salida es la que se me presenta entre estos dos terminales, es decir, en extremos de estas dos resistencias que tenemos aquí. Si queremos calcular la tensión de salida, pues bueno, pues lo tenemos fácil. Vamos a ver que realmente, y tal y como se puede ver o intuir en esta fórmula ecuación que tenemos aquí, es que la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada más la tensión en R2. Por otro lado, si hemos quedado que la corriente por este punto es cero, va a ocurrir que toda la corriente que yo vaya a tener por esta divisor de tensión es la corriente debido, el sentido va a depender de la polaridad de la tensión de salida, la corriente debida por esta línea, que va a ser igual a la tensión de salida dividido por R2 más R1. Esa es la corriente que circula por aquí. De todas formas, tenemos que decir que la tensión de salida va a ser igual a esta tensión que tengo en esta resistencia, o sea, la VIN, más la tensión que tengo en R2, más esta que tengo aquí. ¿Qué tensión tengo en R2? La tensión que yo voy a tener en R2 va a ser la intensidad que circula por este circuito, la intensidad que circula por aquí, por R2. Como la intensidad que circula por aquí es esta, que es la VI entre R1, pues va a ser multiplicado por esa resistencia R2. Es decir, si yo digo que la tensión de salida, la VO, va a ser igual a la intensidad que circula por aquí por el producto de la suma de estas dos resistencias. Intensidad que circula por aquí va a ser igual a la I, le voy a llamar I, por R1, R2 más R1. Si yo tengo en cuenta eso, ¿I a qué es igual? La I hemos quedado que es igual a VI entre R1, es decir, que V0 es igual a la intensidad VI dividido por R1 y, como acabamos de decir ahora, multiplicado por la suma de las dos resistencias, R2 más R1. Es una aplicación típica de la ley de Ohm. Entonces, la tensión de salida es esta, que es lo mismo que tenemos en esta fórmula, expresado de otra manera. Por otro lado, también sabemos que ganancia
es igual a la tensión de salida entre la tensión de entrada. Si tenemos en cuenta que la tensión de salida es esta, y a esta tensión, a esta ecuación, divido por V1, V1 entre V1 es 1. O sea que me queda que es igual a R2 más R1 dividido por R1, que también se puede convertir en esta ecuación que tenemos aquí, que es igual a 1 más R2 entre R1. Con lo cual, pues bueno, pues es la ecuación que indicábamos aquí y la forma fácil de entenderlo. Este es un amplificador no inversor de corriente continua y para hacer uno de corriente alterna, pues lo que tendremos que hacer es colocar, lo que tendremos que hacer es colocar a la entrada un filtro, un condensador que me impida el paso de la corriente continua. Vamos a hacer esta práctica que tenemos aquí, que es la práctica tradicional. El generador de entrada se lo vamos a meter a la entrada no invertida. La tensión de salida la vamos a colocar a través de un divisor de tensión de 100K y 10K, 100K a valor máximo. Y pues bueno, pues vamos a medir la salida. Para eso tenemos el circuito este, ya lo tenemos montado. Tal y como hemos comentado, tengo tensión de entrada. En esta tensión de entrada vamos a meter un valor de 1 kHz, una frecuencia de 1 kHz y una tensión de 1 voltio pico. Con el osciloscopio vamos a medir en el canal A la señal de entrada y en el canal B la de salida. Y con estas dos resistencias vamos a variar la ganancia. En el caso que nos ocupa, en este caso este que tenemos aquí, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo últimamente. En el caso que nos ocupa aquí vamos a darle tensión inversa. Vamos a colocar la entrada en azul, el canal A, que es este que tenemos aquí, y la salida, el canal B, en rojo, que es este que tenemos aquí. En este caso tenemos que la resistencia está al 10%. El 10% de 100K es 10K. R1 es 10K. Como hemos dicho antes, que la ecuación era igual a la ganancia 1 más R2 entre R1, 10K y 10K, 1. El cociente es 1 más 1, 2. Es decir, este circuito que tiene aquí, que tenemos aquí, tiene que tener ganancia 2. Es decir, si yo ahora le doy marcha, tengo aquí el circuito, lo paro, traigo la onda hacia este lado para que se vea completo y vemos que efectivamente en la escala de 2 voltios por división, vemos que la señal de entrada tiene 1 voltio de pico y la de salida tiene ganancia 2. Y vemos que las dos señales están en fase. Semiciclo positivo de entrada coincide con el positivo de salida. Es decir, es un amplificador no inversor. Si yo ahora lo que hago es variar el valor de la resistencia y voy a ir pulsando la tecla A y vamos a ir viendo cómo va cambiando de valor a un 20%, con lo cual ahora la ganancia sería 20K entre 10K 2 más 1, 3, ganancia 3. Estaríamos viendo que tenemos 1 centímetro de entrada y 3 de salida. Si sigo variando, ahora sería 30 entre 10, 3 más 1, 4, ganancia 4. Es decir, si yo miro aquí, 1 centímetro de entrada y 4 de salida. Así sucesivamente. Si yo cambio la escala del canal para que nos quepa todo, y ahora vamos aumentando el valor de la resistencia, 40, 50, 60, vamos viendo cómo va aumentando. En el caso este, al 100%, 100K entre 10K, 10. 10 más 1, 11. Es decir, la ganancia tiene que ser de 11. Si yo analizo esto, cojo un canal aquí, un momento, cojo este canal aquí, y en el azul me está marcando una tensión de pico de 1,108. Y ahora mido la de salida, el pico este de salida, y vemos que me está ocupando me está cumpliendo una tensión de 10, el canal B 10,82 y el canal A 980 milivoltios, es decir, una ganancia de aproximadamente 11. Bueno, visto esto, podríamos ahora aquí hacer un amplificador con alterna, colocando el condensador, podríamos ver la respuesta de este circuito a diferentes frecuencias, podemos variar el offset, vamos a variar el offset de la señal de entrada y vamos a ver cómo cambia el offset de la señal de salida también,
pero en el mismo sentido. Si coloco 2 voltios de offset de entrada, pues veo que la salida, lo que pasa que, claro, en este caso, si yo coloco 2 voltios de offset, si coloco 0, no llego a saturar el transistor. Si colocas una amplitud mayor de 1 voltio, 2 voltios, vemos lo que hemos comentado anteriormente, que a la salida el operacional no me puede entregar un valor mayor que los 12, que los más menos 12, con lo cual vemos que efectivamente a partir de un momento la salida no puede ser mayor de más menos 12, que es lo que nos está marcando, bueno, aquí marca 11 con algo, por caídas de tensión. Si yo bajo esta señal a 1 voltio de pico, igual que antes, si yo ahora meto un offset en milivoltios, voy a meterle un offset positivo, voy a ver cómo se desplaza la señal roja hacia arriba hasta que empieza, como estamos viendo, a recortarse, es decir, empieza a saturarse por el lado que tenemos aquí arriba. Por este lado que tenemos aquí arriba, empieza a saturarse, empieza a achatarse. De forma que a medida que yo voy aumentando el offset, ese atachamiento aumenta. Si le meto 100 milivoltios, vemos cómo desplazo la señal, la desplazo hacia arriba. Dicho esto, paramos, y lo que nos queda es que cada uno monte el amplificador, haga las pruebas correspondientes, tome las señales que crea necesarias y las suba el ejercicio a la página web.